Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Flópez Cine. Hoy vamos a hablar de un subgénero que es muy importante dentro del cine bélico, de ese subgénero que es o va por debajo del agua. Vamos a hablar de una película de submarinos como es Destino Tokio. Comenzamos. Bien, Destino Tokio, una película dirigida por Delmer Davis. No es un director muy conocido, también hay que decir que es de un año bastante, o puede parecer lejano, 1943, pero, y aquí es donde hay que empezar a hablar de todo esto, es una película de las mejores de ese grupo de películas, vamos a decir, navales, que se integran dentro de un subgénero, que es el subgénero propio de submarinos. ¿Qué tiene de particular Destino Tokio? Pues primero, la dirección de Delmer Davis, era su primera película, es decir, un director que en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, dirige de las primeras películas que hay sobre submarinos. Y segundo, la interpretación de Cary Grant. Cary Grant es un actor que lo tenemos asociado principalmente a papeles de comedia. Es un actor que nunca hizo un western, nunca hizo una película. De él podemos hablar de muchas películas dentro de lo que es el género de la comedia o del screenwall, de esa comedia disparatada, también traducido así. ¿Quién no ha oído hablar de la película La fiera de mi niña, de Howard Hawks, con Katharine Hepburn o Kate Hepburn? ¿Quién no ha oído hablar con otra vez que repitieron con Historias de Filadelfia, junto con James Stewart? ¿Quién no ha oído hablar de películas que incluso dirigió con Hitchcock, Atrapa a un ladrón? ¿Quién no ha oído hablar de Con la muerte en los talones? Es decir, Cary Grant es el rostro de la comedia americana por naturaleza. Películas como Arsénico por compasión. Sí. Entonces, hizo muchísimos registros, pero en este caso, esta película interpreta a un capitán, al capitán de un submarino, del submarino Copperfield, un submarino norteamericano que se hace a la mar, y ahí está la maestría de ese guión, mostrado por la dirección de Delmer Davis. Como era la primera vez que dirigía, se lo tomó en serio. Es como cuando alguien entra de guardia, ¿no? Un novato es el que mejor hace las guardias, un veterano es el que peor las hace. ¿Por qué? Porque ya está pasado, ya está se sabe todas. En cambio, el novato pone 50.000 ojos para hacerlo perfecto. Por eso los novatos las guardias las hacen muy bien. Pues este hizo lo mismo, cogió y consiguió meter dentro de un submarino las cámaras. Eso es algo dificilísimo. Si ya es difícil hoy que requieren un montón de cableados, de luces, de focos, de fotómetros, de encuadres, de ajustes. Entonces, en 1943 era complicadísimo. Complicadísimo. Lo hizo. Y nos da la sensación de que estamos dentro del submarino. Hemos citado la quizá mejor película de submarinos, Das Boot, el submarino. Esa película alemana que recrea perfectamente la vida en un submarino alemán. También les costó muchísimo hacer esa película. Aquí quizás no hay tantas escenas, vamos a decir, en el agua, aunque hay algunas que tienen mucho mérito. Desde el pase por esas redes de la bahía de Tokio hasta el ametrallamiento del buque. Pero lo importante de esta película es que nos refleja a un capitán de submarinos que es muy distinto a un capitán de infantería o a un capitán de carros de combate o de zapadores o de transmisiones. Son personas que aparentemente tienen el mismo rango, pero su función es muy distinta. Y aquí asistimos a todo tipo de vicisitudes. Por ejemplo, la salida desde la bahía el mismo día de Nochebuena. Cómo reúne a sus hombres y les habla, cómo le dan las gracias porque les ha regalado un tocadiscos y ponen música y claro, está toda la tripulación oyendo el disco, porque repito, es un submarino, es una auténtica lata de sardinas. Hablamos de unas distancias de unas esloras de 40, 50 metros, o sea, es un sitio reducidísimo. Y vamos a ver todo tipo de situaciones. Primero, cómo el capitán tiene que esperar a pasar 24 horas para abrir el sobre de órdenes, para saber dónde va.
Entonces está muy bien reflejado cómo él está en su pequeño habitáculo, porque es el capitán, tiene ese pequeño privilegio de tener ese habitáculo, que no hay ni puerta, a veces es una simple cortina, ¿no? Y después cómo abre las órdenes y cómo recibe la orden de ir a Tokio. Pero lo recibe y automáticamente, ¿qué es lo que hace? Pues llama a uno de los oficiales o suboficiales y le pide una carta de navegación, dentro de todas las cartas náuticas, una carta. Desde ese momento la tripulación ya sabe a dónde van a ir. ¿Por qué? Porque el que ha ido a buscar la carta de navegación está todos detrás y dice, ¿a dónde? ¿A dónde? Dice, a Tokio. Dice, vamos a Tokio, madre mía. Claro, hablamos de 1943, cuando se hace esta película, hablamos de la situación que hay en la Segunda Guerra Mundial, es una situación de equilibrio, acaba de producirse la derrota de los alemanes en Stalingrado, la tremenda derrota de casi 250.000 de hombres de ese sexto ejército alemán. Se va a producir una durísima batalla en 1943 en julio en Kursk, en Rusia, es la mayor batalla de carros de combate, y decir que empieza a declinar el poderío alemán en la Segunda Guerra Mundial, pero aún falta mucho para reblandecer. Y en medio de eso está la historia de este submarino, del Copperfield. Se hacen a la mar, reciben la orden, tienen que ir a Tokio, todo lo que les pasa, desde que les ametrallan, vemos al peluquero, que es ese actor fantástico, Alan Hale, que le vimos actuar con muchas películas con Errol Flynn, como Robin de los Bosques o esas del oeste que participaban, y bueno, que aquí es cocinero y es peluquero. Cómo celebran la Nochebuena, cómo se regalan las cosas dentro de la penuria que tienen que soportar, hasta el hecho de que les cae una bomba y no estalla y hay que desactivarla. Todo eso está muy bien contado, que además por un actor que era más bien del eje de la comedia, y aquí hay unas situaciones de drama, esa patrulla en profundidad que mandan, es decir, una película, yo diría que de las mejores de submarinos, con actores como he dicho, Cary Grant, como Alan Hale en actor de reparto, y John Garfield, que es ese marinero que hace ese after ego con la muñeca cuando está presumiendo dentro de ese ambiente exclusivamente masculino que regía en 1943 en todos los buques y aeronaves, ¿no? Entonces, todo eso está muy bien contado, y luego el regreso, la llegada a casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es una película muy en positivo. Habrá gente que diga, bueno, esta película es que es de propaganda, porque no salen en japonés, o si salen malos y de lejos. Es que aún no se han enterado de qué va esto del cine bélico. En las guerras no vale quedar el segundo. No. En los partidos de fútbol pues puede valer, en las Olimpiadas puede valer, en los campeonatos de grima, de natación, de lo que me quieran poner, en los ámbitos deportivos en los que la frase siempre está acuñada. Lo importante es participar. En una guerra quizá se tendría que hacer al revés, es decir, lo importante es no participar. Lo importante no estar en la guerra, ¿verdad? Pero ya que estamos, si es que tenemos que estar en guerra, no vale quedar segundos. No, hay que quedar primeros. O no vamos o quedamos primeros. Eso deberíamos de meternos en la cabeza. Igual que han ido cambiando las jergas, las palabras, ya no se habla del Ministerio de la Guerra, se habla del Ministerio de Defensa, ya no se habla de la Marina de Guerra, se habla, porque antes había la Marina de Guerra y la Marina Mercante. Alguien acuñó el término Armada a partir de los años finales de los 70, con la reorganización de los ministerios. Pero lo importante de esta película no es que aparezcan más o menos japoneses, no. Lo importante de esta película es cómo me muestra todas las vicisitudes de un capitán de submarinos norteamericanos. Quizá de manera muy edulcorada, puede ser, pero desde luego es una gozada de ver, e incluso toda la tecnología que se destila aquí. Vemos esa señal analógica del radar, del sonar, cómo barremos, cómo encontramos precisamente esas situaciones de tensión que son gracias a la música de Frank Waxman. Y de este director que he dicho al principio, Delmer Davis, ¿qué fue de él? ¿O qué pasó con él? ¿O a dónde terminó? ¿O qué más cosas hizo? Pues hizo una gran película. 16 años después hizo una gran película, El árbol del ahorcado. Quizá una película extraña o diferente, pero con una banda sonora impresionante y una canción muy muy bonita, con un Gary Cooper y con Maria Schell en un gran papel, y con Karl Malden también, que hay que destacarlo. Destino Tokio, para los amantes del género, para esa tensión, para disfrutar de las hazañas bélicas
Y repito, que no se engañen, eso no es cine de propaganda. La propaganda la hace el que no tiene con qué ganar. El cine bélico me viene a decir que en las guerras, que repito, lo mejor es no participar, pero si hay que participar, hay que quedar el primero. No vale quedar segundo. Muchas gracias y seguimos en contacto.